Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Sí superó el récord que le dije? ¿O ya me gané mis 100 pesos? No, ya tienes tus propios 100 pesos. Intenté de nuevo, pero me atoré en los 400. Agarré una maldita Ok, cura rápida. sí. El Drew se rindió también. Le dije, ok, Drew, te lo subo a 1,000,000,000 de pesos. Dije, nah, no quiso de todos modos. No, si ocupas mucho tiempo. Ujú. A ver, vamos a esperar tantito que se conecten sus compañeros y ahorita iniciamos. Pero espero que se conecten porque hoy es una clase muy importante. ¿Qué veremos hoy? ¿Cómo funcionan las conexiones entre máquinas? Y si alcanzamos ya iniciar a configurar un proyecto con Miro. ¡Woo! Eso no suena bueno. Ya, ya sacaron hace unos días la versión LTS de Unity 2020. Desde 2020. Sí, Con que y hayan ya, arreglado el problema del editor, de que cada vez que quieres abrir un proyecto te dice, no, no sé cómo abrir ese layout. Estoy feliz. En mis clases creo que ha sido el book que más he dado. obvio. Y también ya está bueno, no sé hace cuánto había salido de alfa o de beta, pero ya está una versión oficial del Unity 2021. Ese Oscar enamorado con las nuevas versiones de Unity. Hay que estar al tanto. ¿Qué pasó? No te escuché. Ah, que hay que estar al tanto de todos los cambios que hacen. Digo, todos son para bien los cambios, supuestamente. Esperemos que sí.
¿Qué vamos a cenar hoy, Oscar? ¿Trajiste algo? ¿Qué nos vas a dar de cenar, Oscar? Creo que se me olvidó la cena. No, pues ya reprobó esta parcial. ¿Quién? Tú, Tú, Los dos. por no traer nada para cenar. Ay, ya me dio hambre. que vamos iniciando. Debería ver mi pantalla. Y pues bueno, esto es una diapositiva de una materia para estructura de datos. ¿Qué? No, ¿qué? Estructura de datos no, es eh, Servidores. servidores, pero vamos a ver nomás lo más importante que nosotros requerimos para los juegos multiplayer. Hasta ahorita, pues bueno, hicimos conexión con base de datos que pues de una manera tienen que ver con juegos multiplayer, no como lo popular, pero pues necesario. Pero ya nos vamos a meter ahora sí en lo que es el desarrollo de juego multiplayer. Pero para eso ocupamos primero entender algunos conceptos para entender completamente cómo funciona un juego multiplayer. ¿Ok? Ahora, sin importar cómo sea nuestro juego multiplayer, hay tres modelos de cómo procesar los datos. Todo, todo lo que tiene que ver con redes en computadoras es una área muy grande porque pues implica desde cómo configurar computadoras, decirle cómo buscar el modem cómo buscar como el servidor de IPs, pero todo eso no es un área que pues realmente vamos a tocar. Eso es más, de hecho, hay una carrera de programación exclusivo que ve esa parte, que son los de telemática. Entonces nosotros no nos vamos a meter con esas partes, solo entender qué es lo que tratan de hacer las máquinas, pero pues no cómo se configuran realmente. ¿Ok? Entonces, para cualquier conexión entre computadoras, siempre pues tiene que haber mínimo dos computadoras que lo que queremos hacer es que ellos se puedan pasar información entre ellos. Esa información puede ser de cualquier tipo, desde solo texto, como un chat, a pues ya trata de mandar a lo mejor un archivo de música, una película, o pues en nuestro caso, pues que estén mandando constante información para pues poder crear un juego multiplayer. ¿Ok? Ahora, aunque la comunicación sea entre dos o más máquinas, existen tres modelos. El primer modelo que tenemos es el modelo centralizado. Eh, el modelo centralizado no requiere de acceso realmente a la red, es decir, no ocupamos internet.
es de tiempo compartido, es decir, solo está vivo mientras las máquinas estén comunicándose entre ellos, ya que la conexión se realiza directamente. Y pues bueno, aquí el límite es realmente los CPUs del servidor. Y pues el problema de eso es escalarlo. A lo mejor ya en las fechas actuales no es popular, pero en sus primeros inicios, cuando querías jugar eh, en computadora entre amigos, pues generalmente se comunicaban todos conectándose al mismo módem y ni siquiera usaban internet, solo usaban el mismo módem y pues así eran lo que antes le llamaban las LAN pares, ¿no? Que de hecho pues el Campus Party realmente inició como un lugar, un evento donde pues se juntaba muchísima gente al mismo tiempo para jugar partidas. Así fue como surgió el Campus Party. Porque pues no, el internet no daba para poder jugar por internet realmente, o era todavía mucho show sin que no se metiera un tercero y pagara servidores, y pagara las configuraciones. Entonces, modo centralizado, pues básicamente ya es muy primitivo, pero es cuando comunicamos dos computadoras directamente. ¿Ok? Ahora, de eso nos quedan dos modelos populares. Tenemos el modelo cliente-servidor. De esos estilos, no. Sí son demasiados viejos esos Campus Party. Pero sí, esos Campus Party realmente, el chiste de que hubiera conferencias realmente era como, pues los que mientras pues quieres descansar de estar jugando videojuegos, pues vamos a estar hablando de otras cosas como ñoñas en una esquina, ¿no? Y, y ya solo fueron pues creciendo como, pues, ¿qué les parece si a tal hora invitamos a un tipo que pues sí sabe de ese tema, ¿no? Y ya sí fue creciendo el Campus Party, cosas chistosas. Pero no, me tocó ya cuando era el Campus Party ya un poco más, con gente ahora sí de verdad invitada y todo el show. Ok, entonces el otro modelo que tenemos es el modelo cliente-servidor. En este modelo tenemos un servidor que es realmente el que todo mundo va a tratar de conectarse y podemos tener varios clientes. Como siempre puede ser 2 máquinas o más, pero sin importar la cantidad, siempre tenemos uno que le va a ser de servidor. Y las conexiones de todos los que quieran lo van a hacer directamente al servidor. Los clientes nunca lo hacen entre ellos. ¿Cómo funciona? Es que nosotros como una máquina como cliente le pide algo al servidor y el servidor le va a responder. Aquí puede que este mensaje sea, te pido algo, te contesto y se acabó. Esto lo podemos ver, por ejemplo, pues cuando queremos acceder a sitios web. Los sitios web realmente solo son una computadora que está prendida a las 24 horas, que está esperando que alguien le solicite algo. Como puede ser alguien cuando escribe google.com, le está solicitando qué contenido debería de ver su navegador web al tratar de entrar aquí. Entonces, se le enviamos al servidor, en este caso son los servidores de Google, y nos responde con un mensaje. Este mensaje, pues bueno, solo es un string. Es un string súper grande que tiene el formato de HTML. Y ya el HTML, el navegador web lo puede representar y le da pues un aspecto más visual. Pero sin embargo, estamos recibiendo un string gigante. Y pues bueno, Google lo recibe y se acaba la conexión. No es como que estemos streameándonos o comunicándonos con Google todo el tiempo. A lo mejor podemos estar buscando cosas seguidos, pero sigue siendo nuestra compu le pide al Google, Google nos responde y se acaba la conexión. No hay un más allá. Entonces, el servidor solo se encarga de estar recibiendo solicitudes, lo procesa y lo regresa. Y bueno, pues ya un caso especial, a veces un servidor puede ser servidor de otro cliente, que pues en el caso, por ejemplo, de google.com, pues tiene varios servidores
que se encargan de procesar, pero ya por zonas, ¿no? Tiene el servidor para México, tiene el servidor para el este de Estados Unidos, para el oeste de Estados Unidos, que todos ellos se comunican con un servidor maestro, pero para esos casos a nosotros no nos importa. Solo nos importa en que hay un servidor. Los clientes le solicitan algo y le responde. Y algo importante, los clientes no se pueden comunicar entre ellos directamente. Si llega a haber comunicación entre ellos, tiene que pasar por el servidor. Y por último, el último modelo es el modelo peer-to-peer. Aquí todos los elementos del sistema desempeñan las mismas tareas. Pueden ser clientes y servidores a la vez. Interactúan de manera cooperativa y no existe un servidor central que coordine los procesos. Aquí, pues, como no hay alguien que tenga la razón, pues coordinar los eventos puede volverse un poco complejo, pero esto funciona muy bien para cuando nosotros, por ejemplo, queremos compartir archivos. Esto lo utilizan mucho los torrents. ¿Cómo funcionan los torrents? Bueno, cómo funcionan los torrents es, por ejemplo, ahí está que está de moda la película de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, yo puedo descargar la película de la Liga de la Justicia. Esta persona también tiene la película de la Liga de la Justicia y esta persona también. Entonces, cómo funciona el torrent es que, ok, yo quiero descargar en esta compu la Liga de la Justicia. Entonces, me voy a comunicar con el torrent solo es como un servidor que cuando yo prendo una máquina, por ejemplo, esta puede estar prendida, le va a decir al torrent, oye, yo tengo esta película y estoy prendido. Entonces, va a venir, va a obtener una lista de computadoras prendidas y se puede comunicar con ellas directamente. Y entonces, desde ellas empieza a descargar archivos. Y pues a lo mejor esta persona tiene un archivo MP3 de una nueva canción, por un decir, o un video de League of Legends. Entonces estas personas quieren descargar ese video. Entonces mientras ellos le están pasando la Liga de la Justicia, este le está pasando un video de LOL. Entonces aquí es más como, ¿quién tiene ese archivo? Ah, yo lo tengo, mira, te lo voy pasando. ¿Tú quién tiene ese archivo? Te lo va pasando. Entonces tú vas descargando de los que puedes descargar en ese momento. No hay como un servidor maestro en ese tiempo. No es como que solo una contadora, sino es más bien como pues una cooperación entre todos. Aquí pues Profe, es más, ajá, perdón, ¿conoce Popcorn Time? Popcorn Time, sí, Ah, ese usa ese modelo, ¿no? Tengo así entendido. es. Ah, ok. Entonces, ese tipo de páginas, por ejemplo, ¿qué determina la velocidad? Entre más personas tengan la película, mejor va a haber la conexión porque va a haber más computadoras de donde puedes jalar. Es decir, si se apaga esta compu, sigues descargando de esta. A lo mejor te va a disminuir la velocidad, pero puedes seguir descargándola. Pero si esta se apagó y se acaban de encender otras dos que también tienen la película, entonces puede empezar a haber comunicación entre ellas. Entonces, entre más popular una película, es más fácil y más rápido descargarlo por torrent. Entre más viejo y que la gente vaya borrando ese archivo, pues puede que el torrent quede en el olvido porque, pues bueno, ya no hay nadie de dónde obtener ese archivo porque no hay un servidor central. Hay mucha gente que, pues bueno, son fanáticas y les encanta poner un montón de discos duros con puras películas para, pues, como ayudar a la comunidad, ¿no? Pero si en cualquier momento esos desaparecen, ya no hay manera de poderlos descargar. ¿Ok? Entonces, actualmente esos son los dos modelos más populares. Entonces, ¿cómo funcionan los videojuegos? En los videojuegos se utiliza el modo cliente-servidor. Y este fue una de las razones por el cual cuando estaban en tercero tuvieron muchos problemas. Porque ustedes no manejaron el modo cliente-servidor. Ustedes hicieron un peer-to-peer, donde cada quien decía lo que creía que estaba pasando. ¿Qué esperamos en cliente-servidor
en videojuegos. Por ejemplo, si nuestro personaje del cliente 1, vamos a ponerle que ese es el cliente 1 y ese es el cliente 2, se mueve un píxel a la derecha, tiene que avisarle al servidor y el servidor le va a avisar a todos los jugadores, incluyendo al mismo que la acaba de mover. Podemos tener acá otro cliente. Entonces le va a mover, si este jugador dice que él se está moviendo, le va a avisar a todos los demás para que se actualice. Pero el servidor, la coordenada que él está recibiendo, al que se está moviendo, es el que le va a avisar a los demás. Entonces él se va a encargar de que estén sincronizados todos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se está moviendo este jugador, pero por problemas de internet no puede comunicarse con el servidor? Entonces el servidor dice, tú no te has movido, tú sigues estando aquí. Pero tú, aquí pues en tu computadora, pues te sigues moviendo, te sigues moviendo a la derecha y de repente, ¡pum!, te regresas a una posición donde ya estabas. El típico meme de que pues, abres la puerta, te sales y ¡pum!, vuelves a entrar, vuelves a aparecer donde te había salido. ¿Qué está pasando? El servidor, cada cierto tiempo, se encarga de avisarte, de confirmarte a ti dónde se supone que debías de estar. Y pues si él no estuvo recibiendo que te estabas moviendo, pues cuando te dice, oye, tú estás acá, tú como cliente te regresas a donde dice el servidor. El servidor es el que tiene la última palabra. Y lo que diga el servidor es la razón. ¿Por qué lo manejamos así? Porque lo que les pasó a ustedes era que de repente había momentos en que un cliente se movía, podían tener un enemigo y a lo mejor estaba frente del jugador, pero en las otras computadoras tuvieron a lo mejor un problema de conexión y ellos dicen que quedaron un poco más lejos. Y el cliente 1 deja de moverse y dice ataco. Y pues saben que el daño suele estar frente de él. Entonces, el cliente 1 dice sí le di, pero el cliente 2 te va a decir no, no le diste. Y sucede lo mismo con el cliente 3. El 3 te va a decir no le diste. Entonces acá tú lo matabas, pero en los demás no lo matabas, porque cada quien se estaba encargando de matar al enemigo. Entonces, aquí por problemas de conexión ya se desfasaron de posición, por lo tanto las colisiones ya se desfasaron y ya provocó que el jugador 1 dice que este personaje ya murió y estos dos clientes dicen, no es cierto, ese enemigo sigue vivo. Y pues, ¿qué pasaba? Que pues de repente para el jugador 1 podía suceder que había un enemigo fantasma o esos empezaban a atacar a otro jugador que el jugador 1 ya decía, no es cierto, ya no existe. Entonces, ese desfase se provoca porque no había alguien que era el que determinaba si sí tenía o no la razón. Es por eso que en los videojuegos se maneja servidor cliente, porque si no hay un servidor y todos están procesando todo, es un peer-to-peer. ¿Y cuál es el problema de peer-to-peer? Sincronizar eventos se vuelve muy complicado y es justamente ese tipo de eventos al que nosotros nos referimos en videojuegos. ¿Cuántos daños recibió alguien? Si ya se murió o no. Entonces, nosotros ocupamos un servidor que es el que va a determinar y siempre va a tener la razón. Le decimos que es un servidor autoritario, de que él tiene la autoridad. En los jugadores, la única autoridad que nosotros vamos a tener, cuando mucho, es nuestro propio personaje. Somos los únicos que podemos controlar como jugador. El que determine, por ejemplo, este enemigo, si cada jugador pues tiene su personaje
y que el enemigo pueda decidir a cuál de los 3 jugadores va a atacar, todo ese procesamiento lo va a hacer el servidor. Ese cálculo de inteligencia artificial no lo va a hacer ni la compu del jugador 1, ni del 2, ni del 3, lo va a hacer el del servidor. El servidor se va a encargar de mover la inteligencia artificial y solo va a estar actualizando a los demás en dónde va la compu y pues qué animación está reproduciendo, por ejemplo. Pero todo el cálculo de la inteligencia artificial lo tiene que hacer el servidor. El único que nosotros podemos procesar en cada computadora, cuando mucho, es el propio personaje que representa cada jugador. Entonces, esto lo han vivido en el sentido que, pues, ¿qué pasa cuando hay conexiones en la principalmente creo que Call of Duty es el juego donde más puede plasmar eso. Viene un enemigo, le disparas un montón de balas, te mata, kill cam. Desde la kill cam del enemigo parece que ni disparaste ni una bala. Pero sin embargo, en tu lado tú disparaste todo un cartucho. Puede ver que hubo un retraso, el servidor no lo alcanzó a obtener, recibió primero que el otro jugador disparó. Entonces, esa fue la real y eso te mandó que sucedió. Y pues es como, no mente, yo le disparé, pero pues, ¿cuál? Nunca le llegó eso. Tengo una duda. Entonces, recuerdo que en juegos como, o sea, Call of Duty Modern Warfare 2 y Gears of War 2, eh, se asignaba un host a uno de los jugadores, usualmente el que tuviera una mejor conexión. Ujú. Y, y pues sí, ese era el host. Entonces el host tenía una ventaja Mayor sobre que los los demás, sí. demás. Ujú. Ujú. Eso también es como cliente-servidor, solo que el servidor se vuelve el jugador, ¿o cómo funciona Sí. eso? Bueno, primero así se maneja. Hay que entender que eso es como debemos trabajar en los videojuegos, principalmente para evitar lo que les pasó a ustedes en tercero, que había enemigos fantasmas, que un enemigo en un compu atacaba a un jugador, que en otra compu atacaba a otro jugador. Todos esos problemas era porque no lo manejaron así. Ujú. Necesitaban que solo uno, de todos sus computadores que estaban jugando, solo uno lo determinara. Ahora, a tu pregunta, entonces aquí vienen dos soluciones posibles. La económica es el jugador uno. Popularmente le solemos llamar el jugador uno, pero como tú dices, el de mejor conexión. Lo volvemos como cliente y servidor al mismo tiempo. ¿Por qué como cliente? Porque va a ser un jugador que va a tener su propio personaje y con el que puede interactuar. Y servidor porque es el que le va a hacer como intermediario y es el que va a tener la razón. Entonces, el jugador uno es al mismo tiempo el servidor y ya pues si queremos jugar los demás, acá estoy yo, acá está Coco, acá está Drew. Entonces nos conectamos a la compu de Oscar, por ejemplo, que a lo mejor es el que tenga mejor internet. Entonces, si yo muevo mi personaje, tengo que mandarle el mensaje a Oscar y Oscar me va básicamente a confirmar que sí lo recibió. O solo me manda en qué posición, o si recibí daño por moverme a ese lugar, o si un enemigo ya me está atacando. Ese tipo de información me va a avisar y a todos los demás. Entonces, sí, lamentablemente, pues en sentidos de competencia, el jugador uno tiene mejor ventaja. Porque aquí, pues bueno, tiene que avisarle al jugador uno y tiene que tener respuesta para que cuide el evento. Y al cambio, el jugador uno, todo lo que él ve es en tiempo real porque no tiene que esperar a nadie que le confirme. Sin embargo, la ventaja aquí es que pues no necesitas computadoras externas. Por lo tanto, no ocupas pagar servidores especiales. Y entonces tú puedes tener muchos jugadores en tu juego sin necesidad de tener un presupuesto muy grande. Pero pues Aunque esta tampoco va sea a haber mucha seguridad.
aunque sea la económica, también tiene su ventaja de que el tiempo de respuesta es mucho menor. El jugador 1 va a tener mayor ventaja, pero sin embargo, el tiempo de respuesta entre nosotros puede ser mucho mayor al que exista un servidor. Ok, ok. ¿Qué juegos hacen esto? Smash, por ejemplo. Smash lo hace de esta manera y no usa un servidor intermedio porque el tiempo es muchísimo más rápido de respuesta y para juegos como Smash, pues puede ser la diferencia. Y aparte le sale más económico a Nintendo. Entonces Nintendo lo hace por dos motivos. Economía y porque para juegos de pelea tiende a ser mejor. Una muy buena alternativa. Pero como tú dices, tiene una pequeña desventaja esto. Puede ser hackeado. Si el jugador 1 es un hacker, ¿no? Si es un hacker, pues vale que eso. Su compu tiene la autoridad total. No hay nadie que pueda contrarrestar esto. Así es. También es otro motivo por el cual se hace cliente-servidor. Si todos tienen la razón, no hay nadie que tenga control de datos, pues también cualquiera puede ser un hacker y puede moverse. Que eso lo podían notar en los primeros Mario Kart, en los Mario Kart del Wii. No sé si alguien llegó a jugar Mario Kart del Wii. No faltaba que saliera un Sí, tipo que su moto se movía como 20 veces más rápido de lo que debería o siempre tenía estrella infinito. sí. ¿Por qué? Porque no había sí se manejaba cliente-servidor, o sea, había un jugador que era el servidor, pero no había nadie, pero él controlaba al 100% el personaje, es decir, cuando agarrabas un ítem aleatorio de una caja de ítems, el random de qué ítem te salió lo hacía la misma compu de esa persona. Entonces él siempre, ya con hacks, le decía estrella. Y de hecho ni siquiera tenía que agarrar una caja de ítems. Cada cierto tiempo le mandaba que agarre una caja, sin ser cierto. Pero como Sí. tenía el control 100% de su personaje, él ya lo único que le mandaba era, usé estrella. Ah, usó estrella este jugador. Pero pues no había nadie que tuviera autoridad sobre eso, que lo confirmara. Sí, cierto, sí le salió estrella. No, nada más les decía, oye, tuve estrella. Ah, ok. Y pues por eso esos jugadores tenían estrella todo el tiempo. Ya con el más nuevo, el jugador 1, pues sí, le tiene que avisar, oye, dame un random para saber qué ítem me salió. Y le regresa qué ítem le salió. Y con ese pequeño cambio, evitas ese hack. Y le dice, oye, ya utilicé mi ítem. Ah, yo tengo que te salió un hongo. Entonces le aviso a los demás que usaste el hongo. Pero ya no lo está procesando Coco Hacker. No, ese Oscar. ¿Ok? Entonces, tenemos la versión económica donde usamos a los propios jugadores como un servidor. Ya los más avanzados, pues buscan primero hacer una prueba para ver quién tiene mejor conexión y ese lo pones. Pero sin embargo, le solemos llamar que el jugador 1 es el servidor. Y al inicio, así vamos a hacer nuestros juegos en Unity. Y pues la versión cara, pero al mismo tiempo profesional, es por cada partida creas una instancia del juego. Es decir, si nosotros 4 queremos jugar una partida de, por ejemplo, Gears of War, entonces en un lugar se prende una instancia. Ahorita los servidores actuales con los de las nubes se permite que puedas como encender y apagar máquinas de manera muy rápida. Entonces se enciende una computadora que va a tener nuestra partida de Gears of War. Y ahora sí, todos nosotros nos vamos a comunicar con esta computadora. Y esta computadora es pues es el servidor y él tiene la autoridad autoritaria. Y ya ninguno de los jugadores pues tiene ventaja en ese aspecto. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que ocupas pues una
computadora virtual por cada partida que esté ejecutándose en tu juego. Entonces, por ejemplo, juegos como Overwatch, Valorant, LOL, tienen una computadora virtual o una mini computadora que está procesando absolutamente todo del juego. Solo que son instancias del juego, les llaman serverless, que no procesan nada gráfico. Como nadie los ve, no tienen nada por qué procesar gráficas, no tienen por qué procesar shaders. Entonces también eso hace que aunque tu juego pues, sea de las últimas consolas o para las últimas tarjetas gráficas, al no tener que procesar gráficos, pues disminuye muchísimo el procesamiento que necesitan. Porque la verdad, pues muchas veces como el 95% del procesamiento se va a lo visual. Entre shaders y visuales y modelos se va. Entonces, se crean instancias de juego llamadas serverless. Esta palabra puede que lo hayan visto en Unity. En Unity, por ahí hay una sección cuando generas builds que dice que si es un serverless, y eso es a lo que se refiere, que si va a ser una versión para que tú lo puedas montar en un servidor y sea el servidor de tu partida y que no va a requerir pues procesar gráficos. Entonces toda la parte gráfica lo remueve de esa versión. Y entonces funciona pues no necesitas tampoco servidores monstruosos para procesar tu juego. Pero pues en la necesidad de pues tener un servidor por partida, pues sí, a la larga es cara. La ventaja es que ahorita ya hay ciertos como servicios que te ofrecen servidores, instancias de servidor. Y pues en última parcial vamos a tratar de montar nuestros juegos en uno de esos, que se cree un servidor por cada partida que tratamos de crear. Igual tienen capas gratis, entonces la capa gratis nos va a servir para todos. Entonces, tenemos las dos alternativas, la económica o la pues cara profesional. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues Por no. ahora no. Bueno, cuando queremos comunicarnos con computadoras, ¿cómo funcionan? Es que tenemos que hacerlo a través de un IP. Esto pues a lo mejor ya por el internet y por tiempos actuales, a lo mejor ya han escuchado pues de la palabra IP. La IP solo representa pues el nombre de una computadora en un lugar. Cuando nosotros queremos mandar una información de una compu A una compu B, por ejemplo, yo en este caso, en este mismo momento, yo estoy streameando mi monitor, pero no es como que, sí, la compu de Edgar está mandando la información directamente a ustedes, de manera directa. Lo que sucede es que mi compu se comunica con a mi modem, mi compu a mi modem se comunica con como podremos llamarle como un modem grande, que los más populares, no sé si luego se han fijado en las calles, luego hay como unas cajas gigantes y que luego tienen Prodigy, zona de fibra. Y que luego cuando pasamos y podemos toparnos con uno de ahí de Telmex o de Prodigy que tiene un montón de cables y todo eso. No sé si han visto esos aparatos. Yo sí. Esos aparatos son como un modem de la colonia. Entonces nuestros modems se comunican con ese modem grande se comunican con
lo que les llaman bases de reparto, que estas ya tienden a ser casas. Luego por ahí hay casas ocultas de compañías que realmente son como un modem gigante. Ya se lo manda al servidor principal del proveedor. Y que en el caso del Telmex, según yo, está en Querétaro. Y ya el de Querétaro se comunica con Zoom, por un decir, que puede haber saltos en intermedio. Y ya Zoom posiblemente haga uno parecido. De la base de Querétaro salta hasta otros submodems y de esos modems pues ya puede llegar a sus máquinas, ¿no? Entonces, realmente toda la información que estamos manejando hace pasadera por modems y computadoras. ¿Y cómo sabe a cuál computadora tiene que llegar? Pues bueno, eso es lo que determina la IP. La IP solo son direcciones que tienen algo de curioso. El IP, aún por ejemplo, el modem grande, el que les decía de que luego tienen ahí su letrero de Prodigy, zona de fibra óptica, se comunica con otros modems. Entonces, entre esos modem, solo entre esos modem tienen sus propias IPs. Y luego mi modem, aunque yo tenga aquí conectado mi celular y están las computadoras de mis papás y a lo mejor está la tele, para que ellos se puedan identificar entre ellos, existen sus propias IPs. O sea, hay una IP para identificar las máquinas de mi modem, hay una IP para identificarse entre ellos y así sucesivamente. Hay un IP para que la base de Querétaro pueda identificar las demás subservidores y entonces las IPs representan eso, representan a dónde tienen que tratar de llegar. Que de hecho, cuando nosotros queremos comunicarnos con Google, pues realmente le pide a un servidor de DNS, nuestro google.com, le pide a DNS, oye, ¿cuál es la IP de Google? Nos regresa un número, que puede ser 187. Por un decir, y ya nuestra computadora con eso, ahora sí le dice al modem que quiere comunicarse con esa máquina y ya puede ser los saltos necesarios. Y entonces las IP representan eso. Los números que ustedes ven, realmente algunos tienen P claves, por ejemplo. Bueno, las IPs van en la versión 4 van de 0 a 255. Entonces, por aquí no sé si la tenga. Bueno, por ejemplo, si nosotros ponemos ipconfig, nos vamos a topar con el famoso 192.168.1. Esta IP significa que estamos hablando que me vale queso los 3 primeros números y el único que me importa es el último. Entonces soy la computadora 92 para el modem. El 192.168.1 es una clave que simplemente define que los primeros 3 números valen queso y que el que importa es el último. Hay diferentes números que representan diferente información. Por ejemplo, generalmente, ¿qué es lo que le llaman la máscara de red? ¿Cómo sé que los primeros 3 números valen queso? Aquí esto es lo que representa. 255, 255, 255, 0. ¿Qué significa? El primer número vale, estos 3 valen queso y el único que importa es donde está el 0. Eso es lo que le llaman máscara de red. Entonces, las IPs es lo que va a tratar de comunicarse. Entonces, para podernos comunicar de una computadora a otra,
necesitamos conocer la IP de la computadora a la que nosotros deseamos. Y aquí es donde se empieza a complicar el por el cual se requieren servidores. Porque si nosotros queremos hacer un juego para que se puedan comunicar entre nuestros computadores directamente, el problema es que necesitamos conocer esta IP. Y como ya les mencioné, luego hay IPs de las IPs de las IPs. Entonces es demasiado complicado. Y aparte que esa IP cambia todo el tiempo. Entonces, ¿a qué quiere ir con esto? Aparte de que nuestros juegos puedan ser capaces de que, ok, de alguna manera ya sé cuál es la IP y puedo comunicarme uno con el otro, para resolver eso, generalmente se ocupa un servidor de mashlist, le solemos llamar. Es decir, aún con la versión, sin importar si voy a hacer la versión económica, donde cada jugador, el jugador 1 se vuelva el servidor, o la versión cara, donde pues voy a crear una instancia del juego, necesitamos un pequeño servidor que es la sede mashlist, que en sí es como que, pues nosotros 4 queremos jugar Gears of War. Entonces le van a avisar a este servidor, oye, servidor, nosotros queremos jugar Gears of War. Entonces el mashlist solo va creando una lista. Pues me llegó que alguien que tiene la IP de 168. No sé, 1.224.23 y otro que me llegó con 168.1.23.25 y así sucesivamente quieren jugar. Entonces, el de mashlist solo sabe o va creando una lista de todas las personas que quieren buscar a alguien con quien jugar. Ya después dice, pues el emparejamiento, ustedes 4 quieren jugar, entonces a ti te hago servidor y a ti te paso esta lista de IPs para que tú ya les mandes un mensaje a ellos y te puedes comunicar con ellos. O en el caso de que crean una instancia, pues ok, el Mashmish se encarga de crear un servidor y ya nos manda de respuesta a nosotros, oigan, traten de comunicarse a este IP y ya nuestros compus se van a tratar de comunicar a la instancia que nos acaba de generar para que nosotros podamos jugar Gears of War. Entonces, se ocupa un servidor de mashlist que es el que se encarga de crear la lista de servidores, perdón, de IPs, para que después esas IPs, conociendo ya la IP, ya podemos comunicarnos entre ellos. Y ese es otro servidor aparte. Y la ventaja es que como es muy sencillo, solo ocupas una lista de IPs. Estos servidores son mucho más baratos y aunque uses la versión de que los jugadores se comuniquen, bueno, que el jugador 1 es el servidor, mínimo ocupas ese servidor, pero pues no es caro, no suelen ser caros, solo es muy complicado de cómo hacer. Tiene demasiado como tecnicismo. La ventaja para nosotros es que ya hay como proyectos abiertos que nos permiten usarlos. En el caso de Miro, tenemos dos utilidades. Miro ya te ofrece este servidor, que en consideración creo que está un poco caro, pero te lo ofrece por $20 al mes. Ese servidor de mashlist. Y ya, pues, automáticamente él se encarga de hacer que el jugador 1 sea el servidor. O por ahí hay alternativas de código abierto para que tú lo puedas montar en tu propio servidor y ya solo pagas tu propio servidor. Y pues ya un servidor privado, pues más o menos te salen como en $5 el mes. Entonces, si quisiéramos tener un juego que tuviera mínimo el mashlist y usar el método económico de servidor, pues serían nuestras dos opciones. Usar como en este caso el de Miro o buscar alternativas que te permiten montarlo en tu propio servidor y ya solo montar nuestro propio servidor dedicado, que aproximadamente tienen un costo inicial de como de $5 al mes. Pero esta de razón de las IPs es por la cual pues, hacer que dos computadoras se comuniquen entre ellas
Sin alguien que la haga en intermedio, se vuelve pues básicamente imposible, porque pues es como, quiero jugar, pues, ¿dónde pregunto? ¿Dónde veo quién quiere jugar partidas? Por eso es que se ocupa ese servidor. Igual, nomás como sabían que, igual pueden hacer un ping trace. Realmente el comando ping es para probar. Le mandas un paquete a una computadora y a ver si te responde. Por ejemplo, pues puedes mandarle una Google. Ahí te regresa cuál IP es el que intenta comunicarse. Y puedes hacer un ping trace. Creo que sí es así. Opción incorrecta. Mm, Vamos a ver si es. No, no. Eso nada más se dice como cuánto tiempo tardó en hacer conexión con el servidor, ¿no? El T. Sí. El que quiero es uno que te va diciendo cómo fue los saltos. Lo que mencionaba de que. ¿Por qué servidores pasó? Ajá, Bueno, ajá. exactamente. Tracer. Solo vas a tracer. Ok. Tracer. Por ejemplo, Tracer hizo un salto a los servidores de Infinitum y de ahí se mató. Pero luego pueden probarlo en sus máquinas, pero luego salen cosas interesantes, por ejemplo, de Infinitum, luego te dice que sepa que de Querétaro, del logo de Querétaro te sale que se comunica con algo de Texas y con de Texas que se comunica con algo de Seattle y con Seattle ya llega a Google, más o menos. Los da saltos así. Se está usando en IPs sin nombre. A mí también me tronó. A mí no me petó, pero solamente me está arrojando las IPs. Sí, es que como ya están las IPs con nombres más ya de la versión 6, ya no tienen nombres. Antes sí se llamaban como el de Infinitum, por ejemplo, sí regresaban. No me tronó, pero bueno, está raro. Es que a veces tarda. Sharknet.net. Ese es de una VPN, ¿no? No tengo idea. Luego, sigma5.com.br. Bien. Me comunico con brasileños. Estás en Brasil, ¿eh? Me parece. Profe, ¿y qué se requiere para como crear tu propio servidor? O sea, más que montarlo, crearlo, así como, yo tengo una computadora sota. Pues realmente ocupas primero un servidor. Un servidor solo es una compu que está prendida las 24 horas. Solo pues algunos servidores lo que hacen es que pues no tienen monitor para que sean. Si no tienes gráficos son más ligeros, porque los gráficos realmente es pesado. Y necesitarías contratar con un proveedor de internet que te dé una IP fija. Algunos proveedores sí te lo pueden otorgar. O sea, TotalPlay, Prodigy, Easy. Es ir con ellos y ver que te ofrezcan una IP fija. Suelen cobrarte como hasta $1,000 por mes, más o menos. ¿Pero por qué ocupas una IP fija? Porque así, como no cambia tu IP, tú sabes que si pones esa IP en una URL, te puedes comunicar con tu servidor directamente. Ya se me quitaron las ganas, profe.
Entonces, teniendo una compu prendida las 24 horas y una IP fija, ya de ahí es como el otro lado. Ya ahí donde pues sí ocupa un poco de tecnicismo es que pues, por ejemplo, pues para que puedas seguir usando, ya ocupas a un modem que sepa que si alguien está buscando esa IP fija, se comunica con tu servidor y cualquier otra IP pues vaya a tus computadoras, ¿no? Tu celular, tu tele y cosas así. A Y los no se modems se les puede. puede Sí. configurar eso. Órale. Y no se puede hackear como para mantener una IP fija sin que se dé cuenta Infinitum y todos ellos. Es que Así ellos como te que dan, cada que me lo cambio, la cambio en chinga otra vez a la que era antes. sí, pero tú tienes que estar atento a eso. Ok. Muchas gracias, profe. Porque hay unos servidores que son los DNS. Los DNS solo tienen una lista de que, pues fíjate que Google, si tú buscas la palabra Google, es esta IP. Entonces, cuando tú rentas un dominio, realmente también estás pagando que le avise a los DNS eso. Entonces, tendrías que meterte a tu dominio. Oye, pues ya mi página no es esta IP, ahora es esta. Pero el problema es que los DNS le tienen que avisar a todos los DNS del mundo y tiende a tardar hasta 2 días ese cambio. ¿Y si creamos nuestro propio internet? Eso suena mejor. Sí se puede, ¿no? Sí, ¿Cómo? ocuparías muchos compus, supongo. Entonces sí podrías hacer eso, pero tu desventaja es que, por ejemplo, el peor de los casos, cada vez que te cambien el IP, posiblemente para los demás puede estar hasta 2 días muerto tu servidor. En lo que todos los DNS se identifican. Al menos que les digas, no se comunican con esta página. O sea, con un nombre, siempre comuníquense con este número. Y así sería más fácil. Nomás actualizarles, oigan, ahora conéctense a este número, ahora conéctense a este número. Según yo, cambia como cada mes, más o menos, luego las IPs. No cambia tan frecuente. Bueno, antes dame nombres más interesantes. O igual, a ver, podemos probar, por ejemplo, con Zoom. ¿Por dónde pasa? Mire, Zoom todavía tiene una IP viejita. Por ejemplo, Oh, interesante. Acá, por ejemplo, con Google, mi compu se comunicó directamente con los servidores de Infinitum, porque Google es muy popular. Pero con Zoom, el primero, este IP es el modem. Entonces acá, ahorita que reaccionó, nunca se comunicó con el modem, directamente le mandó la información a Infinitum. Interesante. Pero se comunicó con el modem, del modem se comunicó con Uniset. Uniset con, mira, aquí es donde decía, con Querétaro, se comunicó con el servidor principal de Querétaro. De aquí con algo de Infinitum ya está saltando estos IPs. Pero sí, por este motivo es que hacer como que dos compus se comuniquen entre ellas, siempre y cuando no estén en el mismo modem, tengan conexión entre ellas, no es tan fácil, porque si se dan cuenta, pues si hay varias compus en intermedio. Ahí vemos los resultados. Esto no me importa. Hasta acá. Ok. Entonces, ya sabiendo eso, cuando nosotros comunicamos entre dos computadoras, va a haber comunicación entre ellas a través del IP. Hay dos protocolos, dos protocolos o dos tipos de tráfico
que podemos manejar. Podemos manejar UDP o TCP. UDP, User Universal Datagram Protocol, es un protocolo no orientado a conexión donde, pues bueno, una máquina A envía paquetes a una máquina B, el flujo es direccional y la transferencia de datos se realiza sin haber realizado previamente una conexión con la máquina destino, máquina B. Y el destinatario recibirá los datos sin enviar una confirmación al emisor. Aquí la palabra importante o lo que nos importa del UDP es esta parte. El destinatario recibirá los datos sin enviar, principalmente esta palabra, sin enviar una confirmación al emisor. Sin embargo, un TCP está orientado a conexiones. Cuando una máquina A envía datos a una máquina B, la máquina B es informada de la llegada de los datos. Y confirma su buena recepción. Esto es para que si los datos fueron corruptos, el protocolo TCP permite que los destinatarios soliciten al emisor que vuelva a enviar los datos corruptos. En otras palabras, si nosotros hacemos una conexión por TCP, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo pues 2 computadoras y por TCP, entonces, yo le mando y le pido, oye, Google, páseme esta información. Google me pasa la página web. Y yo le voy a enviar, oye, me pasaste, por un decir, un string con 25,000 caracteres. Sí, yo te pasé un string con 25 caracteres. Ah, ok, todo chido, estamos completos. Entonces, tengo toda la información. En caso que le digo, oye, me mandaste un string de 20,000 caracteres, no tenía 20,000 caracteres, déjate, lo vuelvo a enviar. Y entonces le vuelve a mandar toda la información y le vuelve a decir, oye, ¿me enviaste ahora uno de 25,000? Sí, entonces ya estamos todos bien. Entonces, el TCP envía de una máquina A una B, le pide datos, el B le responde con datos y el A le va a avisar o le va a decir, oye, ¿es cierto? ¿Me mandaste estos datos? Que puede ser, que es desde tamaños y cuántos paquetes. Oye, me mandaste 5 paquetes, en el paquete 1 venía esto, en el paquete 2 venía esto, en el paquete 3 venía esto. Sí, en caso que algo esté incompleto, el B puede solicitarle, pues, perdón, el A le puede volver a solicitar la información a B. En cambio, en UDP, SDP dice que sin enviar confirmación al emisor. Entonces, si tenemos 2 computadoras por UDP, entonces nuestra máquina A le dice, oye, pásame la página de Google. Ah, sí, claro, ahí te va. Y se acabó. No hay una confirmación para checar si lo recibió, si lo que recibió está completo. Simplemente tú esperas, le das la bendición y esperas que le haya llegado bien. Entonces, ¿qué permite? El TCP básicamente es más seguro, pero es más lento porque implica más transición de mensajes. Pero con el UDP, como hay menos cantidad de paquetes en intermedio, la información puede viajar más rápido porque no necesitas, en lo que acá apenas te mandé un paquete, acá posiblemente ya te pude haber enviado hasta 3 paquetes. Para darnos una idea, si pudiéramos ver el contenido de un paquete, TCP contra un DP, así sería de diferente. Tiene pues los puertos, a dónde va, el tamaño y pues solo un checksum para asegurarnos que mínimo ese paquete sí llegó relativamente completo, ¿no? Que el checksum solo es saber cómo, pues este paquete está formado por 10 bytes. Pues a los 10 bytes considero que ya es un paquete 1. Y acá pues viene, pues le manda la secuencia. Esta es la parte 2 de 50 y más información, ¿no? Entonces el TCP, aparte de que implica más comunicación,
Los paquetes son más grandes porque traen más información para poder verificar. Y en el UDP no. Profe, entonces las descargas en Steam son UDP porque pues ya ve que luego hay posibilidad de que si descargas algo te salga, aún así se salga corrupto el juego. No, son TCP. Ah, chale. Serían muy... Te aseguro que con UDP la posibilidad que estuviera corrupto sería muy alta siempre. Entonces el UDP se usan como para, ahora sí que comunicaciones mucho más sencillas. Ujú. Ahorita por Zoom, ¿cuál consideran que estamos usando? Se está usando. ¿Mm? ¿Cuál creen que se está usando ahorita en Zoom? Pues TCP No. o... Bueno, Bueno, supongo que como estamos de video, pues a veces... ya no sé. a tu compu, por ejemplo, te voy a prender mi cámara. Por ejemplo, ahorita tengo mis manos aquí frente a la cámara, ¿no? Y yo los puedo quitar. A lo mejor, cuando yo los quité, o sea, si los tenía aquí frente de ustedes y lo quité, a lo mejor que ahorita ustedes empezaron a tener problemas de internet y se desconectaron. Pero, ¿qué es lo más sensato? Que tu compu se espere a que mi compu se entere que no recibiste que yo tenía las manos frente a la cámara y ya los quité, y que te vuelva a enviar esa información y que me confirmes que ya los recibiste, y para tanto yo ya estoy posiblemente hasta 10 segundos adelante de ti. Si tú pierdes esta información, realmente te va a valer queso, porque tú lo que necesitas saber es lo más cercano a la realidad. Entonces, si tú perdiste esa información, pues ni modo, mejor recibe los que vienen después. ¿Sí? Entonces, en Zoom, esto del video y voz está utilizando UDP, porque no importa si te desconectaste un rato. Ya si no escuchaste, ni modo, lo que importa es que escuches lo más reciente, porque así permite que te esté llegando más rápido la voz, también el video. Y si te perdiste una parte por falla de conexión, no importa. Lo más importante es lo más reciente. ¿Cómo estoy ahorita? ¿Qué estoy diciendo ahorita? No confirmando si lo que ya te dije hace 10 segundos se te llegó bien. Y después, espérate, deja que mi compu se actualice. Eso funciona mejor para cosas como YouTube, por ejemplo. Donde si no pudiste descargar 10 segundos, ¿qué aparece? El buffer. Espérate. Déjame verificar que estoy descargando todo lo necesario. ¿Qué es ahí? Es un TCP. Está verificando que todo lo del video sí se vaya descargando. Aquí en Zoom, a lo que puso Drew, sí, es un poco de ambas. ¿Dónde creen que hay TCP? Justamente lo que usó Drew, en el chat. Ahí sí nos importa que lo que yo haya escrito se haya enviado a ustedes y que sí les haya llegado ese mensaje. Porque pues si ya lo envié, pues es importante que sí hayan recibido lo que se haya escrito en ese momento, porque no es tan inmediato. Entonces, nos podemos dar el lujo de TCP y aparte de que, pues, oigan, entren a este link para que me suban su examen. Y pues, ¿cuál link? A mí no me llegó, ¿no? Es más importante. Entonces, ahí sí hay TCP. Entonces para, como por ejemplo en Twitch y todos esos, ¿usan UDP también? Así es. Excepto en el chat. Ah, En el sí, chat sí, es claro. TCP. Entonces, TCP es cuando requieres que la conexión sea más como, quieres asegurarte que lo que te llegó bien. Y en UDP cuando ocupas cosas más ágiles. Cosas más ágiles. Video, sonido, streaming y videojuegos. En videojuegos, muchas cosas, la mayoría del juego funciona bajo UDP. ¿Por qué? Si mi personaje se encontraba aquí y ahora en el siguiente frame se encuentra en X2, pero tú perdiste esa conexión, no vas a pelearte por, oye, sí,
no recibí esa conexión. Entonces, en la otra compu, sigues creyendo que está en X1. Y dices, oye, ¿sigues estando en X1? Y que te esté mandando esa información, eso no. Mejor, si este personaje se sigue moviendo, ya está en el X3. Y cuando él te manda esa información, tú dices, ah, pues ya estás en el X3, ok. Estás en el X3. Entonces, si se perdió la información de dónde estabas, pues ni modo. Lo mejor es que hay que esperar es que el siguiente paquete que reciba me confirme dónde está realmente el personaje y realmente es lo más importante, en dónde relativamente se encuentra ahora el personaje. No quiero pelearme si donde estaba hace un segundo era en el X2, porque ahora ya te moviste, ya estás en el X3. Entonces, no voy a estar peleándome verificando si en el frame pasado estabas en el lugar correcto. Mejor. Porque en lo que yo te pregunto, oye, si es cierto que estabas en el X2 y me confirmas que sí, estaba en el X2, pero oye, ¿qué crees? Ya estoy en el X3. Mejor es esperar que te llegue otro paquete de respuesta y realmente el siguiente paquete de respuesta te va a confirmar dónde está. Entonces, en el UDP, en videojuegos, es como si se pierde, pues ni modo. El siguiente paquete te va a confirmar dónde está el personaje o qué está sucediendo. A lo mejor las únicas cosas que sí copiaríamos, pues que si fuera por TCP, por ejemplo, es cuando te moriste, por ejemplo. Oye, tu personaje ya se murió. Ah, pues eso sí sería TCP. Pero en general, todo funciona por UDP. Todo lo que tenga que ver con movimiento, cosas más dinámicas. Mientras el TCP solo es para cosas que sí necesitamos asegurarnos que se reciban bien. Pero en general, los videojuegos funcionan por UDP. Si se llega a perder el paquete, recemos y lo mejor es que el siguiente paquete que recibamos solucione el problema. Lo digo porque cuando trabajemos con Mirror o trabajen con otras herramientas, luego por ahí están estas opciones. Dicen TCP o UDP. Y eso es a lo que se refiere. Ala, qué miedo. UDP significa pues, datos más rápidos. Si se pierde, pues ni modo, sigue con tu vida. Gana una matata. Y el TCP es más como, a ver, si es cierto que pasó esto, sí, no, ah. Entonces es un poquito más lento. Entonces en videojuegos solemos trabajar con UDP, porque el 90% de los casos es lo que necesitamos. Y es por eso que pues cuando una persona empieza a fallarle la conexión, que luego, oye, pues dejó de moverse mi personaje y pues presiono hacia adelante y no avanza y no avanza y no avanza y de repente, ¡pum! Y estamos estrellados contra la pared. Ah, pues mientras no hubo toda esa conexión, no hubo verificación y pues solo recibiste que ya estás en la pared. Chocas en la pared. Así es. Después vamos a ver algunas también razones de los lags. Pero eso de que pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y de repente, ¡pum! Ya estás muerto. Pues bueno, fue porque todos los mensajes de que estabas recibiendo daños se estaban perdiendo, pero eran por UDP, no nos aseguramos que los recibas y pues de repente pues ya te llegó que ya estabas muerto. Ah, bueno. Entonces, todo lo dinámico UDP y TCP, cosas más importantes. Y listo. Con eso creo que es lo que ocupábamos de esta diapositiva. Sí. Y esta cosa ya se trabó. Creo que hasta ahí llegó. A ver, nomás por curiosidad, ¿qué P es esta? Ah. Bueno, quién sabe.
Entonces, con esto ya nos vamos a meter con programación de red en Unity. Ahora, en Unity tenemos, está el UNET, que básicamente ya está muerto, que es el oficial de Unity. El más popular es Photon, pero también tenemos algunas alternativas. Mirror, que en otras palabras es UNET con esteroides. Y por ahí hay otras alternativas que se llaman como LMHDI o algo así. Bueno, ahí les confirmo los nombres. Ahorita los que quiero hablar son esos tres. Hay otras alternativas, pero esas son las importantes. Ok, el problema de multiplayer con Unity es que Unity ha tenido problemas como crear algo que sea fácil de usar, pero que sea bueno. Antes de Unity existía literalmente el multiplayer, pero el problema era que no era eficiente. Era muy complicado de usar y no era eficiente. O sea, tenía el error por los dos lados. Después decidieron hacer la versión que se le llama UNET. UNET ya es mucho más sencillo de utilizar, pero sin embargo tenía algunos como, pues realmente no era malo, más bien tenía bugs. Pero en vez de resolverlo, decidieron matarlo. Y ahora están haciendo otra versión. El problema de esta nueva versión es que sigue en preview. Todavía no existe una versión oficial para el multiplayer de Unity. Entonces, por ahí, mientras al mismo tiempo que el multiplayer estaba migrando a la UNET, salió el Photon. Photon, pues ahorita es el más popular porque, pues bueno, para empezar, es muy económico, pero el problema de Photon es que al momento de hacerlo muy fácil, que ya fue lo que les pasó, ya tienes que ser muy consciente de lo del servidor y cliente. Hay cosas como lo que le mencionaba. El jugador 2 no tiene por qué controlar a la inteligencia artificial. Solo el que está marcado como servidor debería de hacerlo. Sin embargo, Photon no te va a regañar por esto y te va a decir, adelante. Yo voy a tratar de como hacerte caso, voy a tratar de lograrlo. Si salen problemas, pues ni modo, es por problemas de tu lógica, pero vamos a seguir adelante. Entonces, Photon es muy amigable en sentido de utilizar y que pareciera que ya estamos teniendo nuestro juego multiplayer, pero sin embargo, si estamos haciendo algo mal, como que el jugador 2 controla la inteligencia artificial, no nos va a decir nada y simplemente todo va a funcionar raro. Entonces, Photon es muy amigable, pero sin embargo, no es muy bueno como para aprender multiplayer. Porque si estamos haciendo algo correcto, no nos va a decir. Y UNET, algo que tenía muy amigable, entre comillas, amigable, es que si haces algo incorrecto, por ejemplo, si el jugador 2 intenta mover la inteligencia artificial, UNET sí te regañaba y te marcaba un error. Y te marcaba un error como no puedes mover a un object del que tú no tienes autoridad. Y pues de verdad no te dejaba moverlo. Solo si se movían en el jugador 2. Pero mientras que el jugador 2 estaba moviendo la inteligencia artificial y en su compu sí se veía que se moviera, en las demás compus no se movía. Entonces, UNET, entre comillas, era un poco más complicado de utilizar porque ese tipo de aspectos es más regañón. Pero yo siento que es un regañón justificado y vale la pena. Entonces, unos tipos dijeron, ok, vamos a agarrar el código fuente de UNET y lo vamos a mejorar. Vamos a arreglar los bugs que tenía. Y de ahí surge Mirror. Entonces, Mirror es un
un fork de UNED, pero ya tiene arreglado un montón de bugs. E incluso ya tiene pues mejoras de rendimiento. Por eso le llamo que es UNED con esteroides. Entonces vamos a utilizar Mirror, que sí, puede ser que suene que a lo mejor es un poco más complicado, pero nos va a ayudar a entender mejor cómo es el flujo de hacer un juego multiplayer con la parte de servidor cliente. Porque algo que sí me gusta de Photon, por ejemplo, si yo quiero, si tengo, pues bueno, tengo el servidor y tengo otras máquinas y quiero que este jugador se comunique con parecía muy sencillo, pero sin embargo por Mirror le voy a tener que avisar al servidor que le avise a este jugador. Es decir, implica dos mensajes, que Photon estaban de manera oculta, pero con Mirror sí te vamos a tener que hacer un poco explícito con eso. Avisarle cosas al servidor y el servidor avisarle a los demás. Va a haber cosas muy sencillas que a lo mejor solo quiero cambiarle el color al jugador, que va a implicar mandarle la información al servidor y el servidor me va a tener que enviar a mí la información de vuelta. Lo mismo que yo le dije, pero me lo tiene que enviar de vuelta. Va a sonar tonto, pero va a ser tiene su buena razón de ser. Porque el servidor, pues es el utilitario y lo que él diga es la razón. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar Mirror. Mirror, pues bueno, es un proyecto libre de código abierto que tiene su propio repositorio de GitHub. Pues, bueno, aquí tiene pues algunos juegos que lo utilizan. Y hay dos formas de descargarlo. La primera es aquí en GitHub tenemos la sección de tags. Y en el tags podemos descargar diferentes versiones de Mirror. La única desventaja es que esa es la versión que se va como desarrollando, entonces no aseguran que no tenga por ahí un error de pata, un error. Entonces, la más recomendable cuando ya quieres trabajar bien es siempre descargar de la versión de la tienda. Que pues si nos vamos a la tienda, Unity Asset Store, podemos buscar Mirror y aquí lo vamos a encontrar. Ok, entonces vamos a crear un nuevo proyecto de Unity y vamos a descargar esa versión. Vamos a descargar ese paquete. Ok, Red Test Mirror. Oh, no, creo que me lo hizo con la 2020. No quiero la 2020. Sí. Entonces recomiendo usar la 2019.4. A mí me gusta más la 19.4 porque la 2020 tengo el problema de que cada vez que quiero abrir un paquete en Unity, me marca un error del layout y tengo que meterme a carpetas temporales de Unity y borrar tal carpeta. Y luego hay ciertos paquetes que como que no funcionan bien. No sé, he tenido muchos problemas con la 2020. Sí, ese problema también me pasa, no en todos los proyectos, pero en la mayoría también. Lo leía. Está medio raro. Y luego me pasa que, no sé, abro un script de Visual y abre pues Visual Studio, todo normal. Y le vuelvo a dar doble clic dentro de Unity y me vuelve a abrir otra instancia de Visual. Miren, ese error justamente. No, matanga. Vamos a crear otro proyecto.
Me lo hizo con el 2020. A ver, aguanten. Vamos a tener que asesinar aquí una carpeta. Bueno, en lo que se abre. Igual, de Mirror, a lo mejor no van a encontrar mucha documentación directamente, pero pueden buscar tutoriales de UNED de Unity y buscar la documentación oficial de Unity. Y como Mirror es una versión agarrada de UNED, toda la teoría que encuentren de UNED funciona en Mirror. Solo cambia uno de los using de arriba. Entonces no hay problema con eso. Bueno, se llama Unity MLI PI. Es la nueva versión de multiplayer de Unity. Sigue en desarrollo. Tienen una página que Sí, tiene también todas. también está el Unity Netcode, que es como también para multijugador de cliente-servidor, que, que va a funcionar con lo del sistema de entidades y todo eso. Ah, sí. Pero igual todavía está en release. No Sí, tiene ahorita, o sea, oficialmente no hay algo para multiplayer de Unity. dijeron que en el primer cuarto financiero de este año que van a sacar ya una actualización de eso y también con documentación, pero pues no se ha sabido nada. Pues espero que sí. Que sí ha estado, creo que ya lleva como 2 años que tienen a Unity sin multiplayer realmente. ¿Sí? Entonces, la van a tener como que comprar de la tienda, pero pues es gratis. Así que relax. No, profe, no me va a alcanzar. Ni modo, lo tienen que comprar. O están reprobados. Por su culpa no voy a comer. Ni modo. Es una culpa con la que puedo vivir. Aunque Oscar nos iba a dar, ¿no? Ah, Esa era ya la no me idea, da pero pues no sé. Ya no dijan nada, ya no confío en él. Quiere que ponga todas las variables privadas y así yo no juego. ¿Todavía se acuerdan de Photon? ¿Perdón? Desgraciadamente sí. Que si todavía se acuerdan de Photon. Ah, sí, sí. Ah, ok. Para que se me haga más fácil como explicarles, miren, como esto funcionaba en Photon, pues aquí en Mirror es así. O Photon lo que hacía aquí les está ahorrando todo este dolor de cabeza. Ya lo tienen. No, profe,
yo me tengo que ir. Entonces, para la siguiente clase, tenemos ya Mirror en un proyecto limpio. Ajá. Ok. Pues de hecho, sí, creo que pues aquí lo que todos tienen. Podemos dejarlos hasta aquí. Solo que tengan un proyecto en Unity que ya tenga Mirror. Ok. Va, perfecto. Sale, Realmente pues ya solo quedan 10 minutos de clase, pues no voy a Nos enseñar nada. vemos. Adiós. Nos vemos. Sale, vale, muchas gracias. Sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Esa es la tarea. Dejen un proyecto de Unity con Mirror instalado y tada. Ya ahora sí, el viernes empezamos a iniciar esto. Aquí va. Sale, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Sale, profe. Bye.